comenzar de una vez con la sesión de hoy. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver el material que hemos venido trabajando a lo largo de las últimas semanas. Vamos a ver, solo quiero ubicar dónde estamos en la presentación. Muy bien. Veamos. Les voy a colocar la pantalla al frente. Ahora sí tengo doble pantalla, entonces para mí es más sencillo. Aquí puedo ver que me están escribiendo en el chat y también si van llegando compañeros no hay necesidad de estar haciendo el cambio. Vamos entonces, en la última sesión, recuerdan, habíamos hablado un poco acerca del proceso lógico, habíamos visto el ejemplo de Fray Bartolomé Razola y proceso lógico que había llevado dentro del texto del eclipse, que lo había llevado a intentar engañar a sus captores, aunque al final no le había resultado como él esperaba. Pero pasando esto, decíamos que la lógica también se basa en algo que se conocen como los 4 principios lógicos supremos. Les decía yo ya la clase anterior, el martes pasado, que los primeros 3, la identidad, la no contradicción y el tercero excluido, o el tercer excluido, son propuestas hechas de la Grecia clásica. Se le atribuyen a Aristóteles por medio de los diferentes trabajos que se han recopilado acerca de su pensamiento, pero en realidad es una propuesta sobre todo de la lógica aristotélica. Sí, tenemos bastante certeza de cómo Aristóteles fue el primero en hablar acerca de estos elementos de manera formal y a partir de ahí se ha venido desarrollando conforme pasa el tiempo y conforme han pasado los siglos e incluso se utiliza todavía hoy. Por eso en su momento cuando les decía que Aristóteles era el gran artífice del pensamiento occidental, no estábamos alejados de la realidad. Al contrario, la lógica se basa en los postulados aristotélicos y en principio se va a basar en estos 3. Ya les decía también el martes anterior que a partir de la revolución científica, hace unos 500 años, con la llegada del Renacimiento, con el auge del Renacimiento en Europa, se va a agregar también el factor científico y esto nos va a dar el 4 principio lógico. Todo está bien en tanto sea demostrable. ¿Por qué? Porque recuerden que la lógica también lo habíamos visto en el ejemplo de la clase anterior, no tiene interés en la veracidad de los postulados, más solo tiene preocupación por la validez del razonamiento. Por eso frases como que el lagarto Juancho era científico nos parecían válidas desde el punto de vista lógico, mas no verídicas. Para corregir estos problemas es que se suma también la noción de la razón suficiente, que es la base científica que nos va a permitir validar la información o validar sobre todo el conocimiento. Pero, ¿de qué tratan los principios lógicos? ¿De qué trata la identidad? ¿De qué trata la no contradicción? ¿De qué trata el tercer excluido o el tercero excluido? ¿Y de qué nos habla la razón suficiente? Veámoslo uno por uno, desglosado. Vean. Y ojo con esto, porque es parte ya de lo que deben ustedes tener muy claro de ahora en adelante. Partan de esto y sobre todo, por favor, el aprendizaje de la lógica o el acercamiento a la lógica sí tiene que ver con teoría porque lo estamos viendo, pero en realidad tiene mucho que ver con la forma en la cual practicamos este tipo de formas de pensamiento o este tipo de ideas. En el momento en el que ustedes estén ya sabidos, por ejemplo, de esta información, no les quita nada o no está de más que empiecen a pensar desde esta óptica todo aquello que les rodea. Ya ahora mismo lo van a ver, pero vayan ustedes haciendo las mismas relaciones con los objetos que tienen alrededor, con las relaciones que tienen también alrededor y van a ver cómo detrás de todo aquel velo que parecería cotidiano, lo que existen son patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, y es allí donde podemos ver un reflejo de esto que llamamos lógica. Vamos entonces, veamos. Principio de identidad primero, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el principio de identidad? En realidad la identidad se refiere a que no hay 2 cosas iguales o no hay 2 fenómenos iguales. Vamos de nuevo.
Pensemos alrededor de esto. La identidad nos habla de cómo no hay dos cosas o no hay dos fenómenos que sean iguales. ¿A qué se referirá con ello? La lógica lo presenta por medio de una fórmula que ven ustedes aquí colocada. Se las voy a remarcar. Siempre A va a ser igual a A. Ok, ¿a qué me refiero con ello? Para que no, para que no se asusten y no pierdan la cabeza tan pronto. La lógica, hemos dicho que es un proceso abstracto, sí. Y efectivamente también los principios lógicos serán procesos abstractos. Por ende, cuando hablamos de identidad y nos referimos a que no hay dos cosas iguales, a que no hay dos fenómenos iguales, entiéndanlo como un proceso que no tiene nada que ver con lo lingüístico. No tiene que ver con el idioma, no tiene que ver con las palabras, no tiene que ver con la forma en la cual está descrita cada una de las variables. Es simplemente el emparejamiento abstracto que hacemos entre un fenómeno, sea el que sea, como un peluche que ven ustedes aquí en pantalla, o una taza que ven ustedes acá en pantalla, y la definición mental que poseemos de ese fenómeno. Ahí radica el origen y ahí radica la explicación de este concepto. La identidad se refiere a que no existen dos fenómenos iguales, pero es que no existan físicamente o que no podamos nombrarlos físicamente, sino que en realidad a nivel cognitivo, a nivel abstracto, tendremos siempre una definición para un fenómeno. Por eso sabemos, cuando vemos un peluche, cuando vemos un celular, cuando vemos una taza, sabemos lo que es, porque estamos aplicando inconscientemente esta teoría, que no es otra más que entender que para un fenómeno que podemos percibir, existe únicamente una definición abstracta en nuestro subconsciente, en nuestra memoria, en nuestra mente, que puede explicar. Y de eso entonces parte la fórmula. A es igual a A. Y nada más. Solo el fenómeno en sí significará lo que sabemos que el fenómeno es. Solo lo que sabemos que un fenómeno es puede definir aquello que percibimos en la realidad. Yo se los hice acá con el peluche que tengo en el escritorio, pero háganlo ustedes con cualquier otra cosa que tengan a mano. Su celular, si van en la moto, su propia moto, si van en el carro, el timón del carro en el cual se encuentran, si están en el trabajo, un lapicero, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que puedan observar, percibir, cualquier cosa que puedan ustedes experimentar en este momento, podrán interpretarla porque solo hay una única definición para ese fenómeno. La identidad se refiere a esto. Entonces, ¿cómo lo ejemplificamos? Lo podemos ejemplificar justamente de esta manera. Siempre que hacemos ecuaciones, formulaciones, en sentido lógico, recuerden que las variables las vamos a sustituir. Lo que importa en el plano lógico es que la variable se relacione de forma correcta con otras variables, más la veracidad queda a discreción en ciertos aspectos, pero en este no tanto, porque entonces tenemos una A que es igual a A. ¿Cómo hacemos ese emparejamiento? Pues lo podemos hacer de esta forma. Si yo tengo un fenómeno al que llamo vaso, ¿por qué sé que es un vaso cuando lo reconozco? Porque del otro lado de la fórmula habrá una definición y podremos decir que es un recipiente cóncavo capaz de contener algo. Bien, y entonces cuando lo observo, hago la conexión y entiendo lo que es. En ese momento aplico la fórmula. Vaso igual recipiente cóncavo capaz de contener algo. Pero les decía hace un momento, esto no tiene que ver con lo lingüístico, es únicamente abstracto. Y en efecto sucede, porque estas palabras que tenemos acá podrían ser distintas, podrían ser otras, y aún así remiten al mismo concepto. De esta palabra también
podría ser otra y remitirnos al mismo concepto. Podría no ser vaso, podría ser estar en otro idioma, por ejemplo. Pero el fenómeno no va a cambiar en su esencia así estemos describiéndolo en un idioma o en otro. Por eso hacemos la salvedad. Estos son procesos abstractos que la mente hace. Que utilizamos el lenguaje para poder alcanzarlos o para poder manifestarlos, pues claro que sí. Pero en esencia, esto es algo que se produce a nivel cognitivo, a nivel de la conciencia. Entonces tenemos el primer principio lógico supremo, la identidad. Solo existe una definición para cada fenómeno. Y estas, definición y fenómeno, se emparejan por medio de su respectiva fórmula. A igual A. Lo curioso en este caso es que a partir de esto podemos encontrar ciertos vericuetos o podemos encontrar algunas vueltas de tuerca en este sentido. Y por ello es que se desprende, a partir de la identidad, el segundo principio lógico supremo, la no contradicción. La no contradicción. Ojo, no se puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con ello? Existe una fórmula. Siempre hay fórmulas en este caso, a la que llamaremos o a la que definiremos como A no es igual a no A. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos adjudicar la definición mental de un fenómeno a otro. Que no podemos reconocer un fenómeno en la realidad por medio de otra definición. Yo no puedo, simplemente no puedo, a este objeto, un control, adjudicarle la definición mental que tengo de un teléfono. Y por ende, si lo hago de esa manera, simplemente no podré reconocer aquello que estoy percibiendo. Pero también tiene otras implicaciones. Veámoslo con el ejemplo, siempre. Fíjense bien. En ocasiones, esto va a tener que ver con la percepción que tenemos acerca de aquello que observamos. Vean ustedes este ejemplo. Recuerden que esto parte de la idea de que no se puede ser o no ser, o se es o no se es, simplemente. Entonces, en relación con el concepto muerte, ¿Juan está muerto o no lo está? Y fíjense bien, esto es importante, sobre todo porque tiene implicaciones legales. En el caso de la muerte, ¿Juan está muerto o no lo está? No puede medio estar muerto, porque no hay una definición mental que nos remita a ello. Lingüísticamente, probablemente podemos describir una situación parecida o podemos crear un eufemismo para este punto. Pero desde el punto de vista lógico, desde la arista lógica, no se puede estar medio algo, o medio no algo, o a partes, o a momentos, no. O se es, o no se es. En este caso, o está muerto Juan, o está vivo. Una de las dos. Vean el ejemplo. Después de evaluar el cuerpo, los médicos dictaminaron que Juan había muerto. Bien, vean el otro. Juan aún no ha muerto, a pesar de que sus signos vitales son muy débiles. ¿Qué nos importa acá? Justamente aquí estos dos puntos. Cuando decimos Juan ha muerto es porque el fenómeno que presenta Juan es el que contiene todas las características que van a representar la definición mental de muerte. Pero si decimos que Juan no ha muerto, por ende está vivo, es porque el fenómeno también presenta todas aquellas características que la definición mental de vida requiere para poder ser válida. No contradicción. O somos o no somos. O estamos o no estamos. A nivel lógico, es una concepción básica, pero determinante, porque no permite
no permite que nos desviemos al momento de interpretar aquello que percibimos. En muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es que desde el lenguaje vamos a retorcer la percepción y le vamos a dar muchas formas. Cuando decimos, por ejemplo, que alguien está medio muerto, ¿sí?, porque agoniza, o medio vivo porque agoniza. Pero si nos vamos al aspecto lógico, a la arquitectura de pensamiento que está detrás, en realidad lo que tenemos son dos conceptos en pugna: el concepto de vida y el concepto de muerte. Pero no es que estén mezclados, no pueden. O se es uno o se es el otro. Y a eso se refiere la no contradicción. Esto es importante porque en el caso de ustedes, como abogados o como abogadas futuras, este principio rige la mayoría de las decisiones que se toman en una corte. ¿Por qué? Porque la culpabilidad está asociada intrínsecamente con el concepto de la no contradicción o con el principio de la no contradicción. Recuerden, Juan está muerto o no lo está. Juan es culpable o no lo es. No hay posibilidad de que se dictamine que medio hizo algo, que medio es culpable de algo. La ley es clara: o se es o no se es. Principio de no contradicción. Y por ende es importante para ustedes también tenerlo siempre presente. Pero el principio de no contradicción nos trae también consigo la otra variable. ¿A qué me refiero? Si ya dijimos que las cosas son porque tienen una única definición mental, pero a la vez que se es o no se es, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la idea de que fuera de estas fórmulas, fuera de este concepto, fuera de esta idea, lo que se excluye es aquello que está en el medio, lo que no se define, lo que es medio sí y medio no, lo que medio es y lo que medio no es. Ese también es un principio lógico y es el que se conoce como el tercero excluido o el tercer excluido. Para la lógica, solo se es o no se es. Y esta es una dicotomía. Es una dicotomía en la cual no caben los puntos muertos, en la cual no caben los puntos intermedios. O se está de un lado o se está del otro. Por eso también aquí les dejo esta subrayada. No se puede ser medio culpable. Tal vez en algunos casos lo que sucede es que la misma ley permite, por ejemplo, encontrar soluciones para casos en los que no hay total claridad. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando hay un homicidio accidental? A veces, en ocasiones, a la persona se le condena como homicidio culposo, homicidio en primer grado, con diferentes grados de culpabilidad, pero jamás negando la base del hecho, la base de la culpabilidad del imputado o de la imputada. ¿Por qué se hace eso? Entre otras argumentaciones puramente legales, también tiene que ver justamente con esto, con que la lógica, y la lógica jurídica principalmente, nos habla acerca de esta base, de las cosas que son, que pueden ser o no ser, pero no pueden simplemente estar en el intermedio. O se es o no se es. Denle vuelta a su cabeza esta idea. ¿Somos culpables? ¿No somos culpables? ¿Sí o no? No hay más opciones. Y lo que hace el derecho en muchas ocasiones es demostrar la culpabilidad o la inocencia. Y no hay más. Debemos encontrar la verdad en una de las dos. Porque por lógica no podemos estar en la mitad. ¿Qué pasaba en muchos casos? En el pasado, sobre todo. Sucedía que al momento de hacer dictámenes o al momento de argumentar, probablemente
todos los elementos estaban planteados de manera, si no correcta, al menos de manera aceptable. El problema es que volvemos al mismo punto. La lógica muchas veces nos habla de la validez del razonamiento, pero no de su veracidad. ¿Cómo hacemos para demostrar justamente? ¿Cómo hacemos para demostrar justamente que, que no, que no estamos faltando a la verdad en aquello que argumentamos? Para eso hay un principio lógico que es el último y proviene justamente del auge de la ciencia, y es el que se llama razón suficiente. La razón suficiente nos dice, en esencia, que todo lo que existe tiene una razón de ser, así no la conozcamos. Cuando hablábamos las primeras sesiones de clase y decíamos que la revolución científica estaba basada en la aceptación de la ignorancia, también tiene que ver con un proceso lógico. ¿Qué decíamos en ese momento? La aceptación de la ignorancia cambió al mundo, porque pasamos de aceptar que aquello que no comprendíamos tenía una explicación mitológica o una explicación divina y no debíamos cuestionarla prácticamente por dogma, a retarnos a que todo aquello que no entendiéramos debía tener una explicación y teníamos que encontrarla. Lo cierto es que eso es justamente lo que hace la ciencia. Entiende que todo fenómeno tendrá una explicación y debemos ir tras ella. Y también nos hace una redefinición de aquello que entendemos como la verdad. La verdad es únicamente aquello que podemos probar, desde el punto de vista lógico, por supuesto. La verdad se entiende como aquellos hechos que podemos demostrar, todo aquello que podemos probar. Pero para probar algo, debe pasar siempre por el consenso, por la ciencia y principalmente por el rigor científico. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, quienes piensan dedicarse a la rama penal? ¿Qué hacen ustedes cuando se enfrentan a un juez y tienen que argumentar acerca de la inocencia o de la culpabilidad de una persona? Tienen que demostrar que lo que ustedes dicen que hizo o que no hizo es verdad. Pero solo pueden probar esa verdad o solo pueden adjudicar esa verdad por medio de pruebas. Pruebas que tienen que tener una gran solidez científica en todo sentido para que no quede ningún espacio de dudas. Cuando hagan eso, piensen que esto también es un proceso lógico. Entonces, volviendo, lo que hacen los principios lógicos supremos es darnos por lo menos 4 mandatos importantes para poder predecir cómo es que la mente funciona, para predecir también cómo es que los individuos razonan o se relacionan con su entorno, cómo es que decodificamos aquello que experimentamos. Para ello partimos siempre de la idea de la identidad. Solo tenemos una descripción mental para cada fenómeno que experimentamos. Bien, pero a partir de esa unidad que es granítica, desprendemos la idea de que se es o no se es. Aunque lingüísticamente podamos darle otras formas, aunque podamos crear eufemismos para poder nombrar ciertos fenómenos, al final todo gira en la noción de que o se es o no se es. Y por ende, si solo tenemos esa dicotomía, si solo tenemos esos dos caminos, los puntos intermedios están excluidos. Siempre. Por eso hablamos del tercero excluido, ¿no? Que es el punto intermedio que no tiene cabida en estos procesos. Pero para probar que algo es verdadero, para probar efectivamente que hemos tomado el camino correcto o no, siempre debemos tener en cuenta que todo tiene una explicación y debemos buscarla, pero principalmente debemos validarla. Debemos validarla.
El principio de identidad va a estar enormemente asociado con algo que Aristóteles también ya planteaba, que es de hecho la base de aquello que llamábamos el materialismo. Vean, aquí les dejo un par de ideas, pero esto es para cuando lleguen ustedes a ver la presentación en casa. Quiero ver por aquí solo que me están escribiendo. Vamos a ver. Tercer excluido no tiene una fórmula social, ni tampoco la razón suficiente. Tranquilos con eso. Por aquí alguien me preguntaba que si son premisas, no lo consideraría tal cual. A las premisas son condicionantes y a ellas vamos a llegar un poco más adelante. Todavía en este caso no lo estamos viendo de esta manera. Todavía nos falta avanzar un poco más para llegar al concepto de la premisa y cómo se combina, sobre todo, cómo se conjuga. Muy bien, seguimos avanzando acá. Vamos a ver. Quiero que se pongan a ver esta imagen y quiero que me cuenten qué ven. Si alguien tiene una idea de qué es lo que estamos viendo, me puede escribir en el chat. Les voy a dar 2 minutos para que me digan qué es lo que vemos en la imagen. Ok, tengo una respuesta por acá. Vamos a ver qué más. Tengo otra respuesta. Otra más. Vamos a ver. ¿Quién más se anima? ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Ok, tengo varias respuestas por acá. Aquí alguien me están llegando unas más. Veamos. Vamos a ver por aquí. Tengo 3 sillas, una silla y el cuadro de una silla negra y otra café, una silla real y otra es una sombra, una silla y 2 cuadros, la exposición de una silla y una imagen de una silla, 2 sillas, cada una con su sombra, 2 sillas y un pizarrón, una silla y el espejo reflejando la silla, una idea distinta de cada objeto, una silla en un cuadro y otra fuera de un cuadro, 2 sillas en distinta posición, distinto color, 3 sillas, una silla y un cuadro, una fotografía de la misma silla, una foto de una silla, la definición de una silla y la silla, una silla y su definición. Bien, ok. La imagen efectivamente es una instalación artística, se llama Una y 3 sillas. Más allá del nombre de la instalación, más allá del nombre de esta pieza artística, hay algo que podemos sacar en claro, ¿no? Lo que tenemos son 3 fenómenos. Vamos a los términos lógicos. Dejemos de un lado el arte y veamos los términos lógicos. Tenemos 3 fenómenos, que son 3 objetos, ¿no? Pero los 3 objetos tienen lecturas diferentes y composiciones diferentes. El primero, vemos una fotografía de una silla. Efectivamente es la silla que vemos acá, pero es la fotografía de una silla. El segundo es una silla como objeto físico de bulto tridimensional. Y por último, tenemos la definición del diccionario de lo que una silla es, ¿no? ¿Qué sucede acá? Como alguien bien menciona por acá, estamos aplicando el concepto de identidad o la teoría o el principio de la identidad. ¿Por qué? Porque en los tres casos, reconocemos qué es lo que estamos experimentando. Más allá de que esto sea una imagen, más allá de que aquí solo esté una representación lingüística de la definición de un concepto, y más allá de que el objeto esté acá.
En los tres casos podemos reconocer que lo que está frente a nosotros es, de una u otra forma, una silla. ¿Por qué lo sabemos? Recuerden el ejemplo de la taza, el peluche, el teléfono, todo. Tenemos preconcebido, tenemos a nivel interno propio una definición para este fenómeno, una y solo una, y nos permite reconocerlo, así la forma en la cual se materialice sea diferente. Por eso les decía, la identidad, el principio de identidad es abstracto, no tiene que ver con lo lingüístico y muchas veces no tendrá que ver tampoco con lo físico per se. Simplemente es un proceso abstracto en el cual entendemos o relacionamos fenómenos concretos con aquellas definiciones que tenemos precargadas. ¿Cuándo logramos hacer esta conexión? Cuando sabemos, la silla es un objeto de múltiples formas que sirve para sentarnos, pero principalmente en relación de individualidad. No es diferente un sofá donde podemos estar sentadas varias personas o un banco, digamos, que no tiene respaldo. No. Sabemos que una silla es lo que es, porque es un objeto que sirve para sentarse de manera individual, pero que tiene respaldo. Y a una altura, por lo general, estandarizada, a las rodillas, ¿no? Cuando hacemos esa relación y sabemos eso y lo vemos y lo podemos reconocer, generamos aquello que Aristóteles decía o llamaba un concepto. Los conceptos son eso, síntesis abstractas con las cuales la mente interpreta la realidad. La teoría de los conceptos aristotélicos es la que da pie, por supuesto, a la teoría lógica de los principios y demás, pero en esencia, el concepto es esto, una síntesis mental, una síntesis abstracta, que la mente usa para interpretar la realidad. Y aquí vamos a tomar dos ideas de las cuales ya hemos hablado en las clases anteriores, pero son clave. La primera es que el concepto es algo común. Cuando hablábamos del intersubjetivismo en las corrientes de pensamiento, decíamos que el intersubjetivismo efectivamente acepta la existencia de una realidad externa a la mente, ¿no? Pero que la interpretación de esa realidad partía del consenso. La idea del consenso como gran definidor de los fenómenos que se perciben es una idea materialista en general. Y recuerden que Aristóteles es uno de los creadores de la corriente materialista en el mundo. Los conceptos son comunes. Yo sé lo que es una silla, pero lo sé porque ustedes lo saben también. Como comunidad, como sociedad, hemos aprendido a definir ciertos fenómenos de la misma manera, para que la realidad represente lo mismo para un grupo de personas. Si los conceptos son comunes, está bien. Los precargamos en nuestra mente, los tenemos acumulados en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, y al momento de experimentarlos, pues justamente hacemos lo que veíamos hace un par de clases, aquello que llamábamos el rizoma del pensamiento. Voy a regresar hasta ese punto. Recuerden el rizoma del pensamiento, ¿no? Y decíamos, cuando experimentamos un fenómeno, activamos los núcleos de información para poder interpretar las cosas de la mejor manera. Quitémosle la palabra núcleo de información y empecemos a llamarles desde el punto de vista lógico. Lo que activamos son los distintos conceptos que conocemos para poder interpretar la realidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los conceptos, si bien se forman como nociones comunes o ideas o definiciones comunes de los fenómenos, efectivamente sí van a funcionar de la misma manera en la cual los habíamos abordado ya en un momento, hace unas semanas. Todo concepto estará agrupado o estará compuesto por dos tipos de características. Aquella característica que llamaremos la característica esencial y aquella que llamaremos la característica accidental.
Las características esenciales representan aquello que no puede faltar en un fenómeno para no alterar su esencia. Las características accidentales son aquellas que estén o no estén, estén de una manera o estén de otra, no van a afectar lo que el fenómeno es, no van a afectar la esencia del fenómeno mismo. Veamos, por ejemplo, aquí un ejemplo. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una liebre, un conejo, cualquiera de las dos, no, se me escapa en este momento cuál de los dos es, pero si tuviéramos que definir las características esenciales de fenómeno, podríamos decir que es un animal, que es un vertebrado, que es mamífero, que es un miomorfo, que es la formita de este tipo de roedores, y que sus orejas son alargadas. Siempre. Cuando vemos a estos animales, en lo que pensamos o lo que identificamos a nivel inconsciente son estas características y nos permiten comprenderlo o interpretarlo como lo que es o como lo que por consenso hemos entendido que es. ¿Qué sería diferente en este caso? Su tamaño, su color, su raza, su pérdida de miembros o su longevidad. Si un conejo tiene 7 años, no por eso deja de ser conejo. Si tiene 1 año, no por eso deja de ser conejo. Si el conejo pierde las orejas, aunque no las tenga, no deja de ser un conejo. Si su raza es de los que son peludos o de los que tienen las orejas caídas o no sé, eso tampoco afecta en el hecho de que sea un conejo. Si es negro, café, blanco, manchado, moteado, lo que sea, tampoco. Y si es más grande o más pequeño, tampoco. Todo aquello que decimos, bueno, esto puede estar o no estar, pero no va a afectar el hecho de que este animal es un conejo. Eso es una característica accidental. Pero todo aquello que define al fenómeno como tal, eso es una característica esencial. Si yo de esta lista quito vertebrado, simplemente el fenómeno ya no es lo que debería ser. Si le quito el mamífero, ya no es lo que debería ser. Si le quito la característica de ser un animal, ya no es lo que debería ser. Esas son esencialidades. Lo accidental es lo que podemos cambiar. Entonces, aquí ven ustedes dos fenómenos que podemos identificar de la misma manera, siempre. Aquí lo que vemos son gatos domésticos. ¿Qué va a cambiar? Probablemente cambie su género, su color, la edad entre ambos, el tamaño, no se le puede llamar personalidad, pero la forma de ser de cada uno de los dos gatos va a variar, será diferente. Pero eso no va a afectar en que lo sean. ¿Por qué? Porque un gato en general siempre será un animal, siempre será un mamífero, siempre será un cuadrúpedo, siempre será de la familia de los felinos y principalmente tendrá la característica de haber pasado por el proceso de domesticación. Así sean gatos ferales que viven en la calle, no por ello dejan de ser gatos producto de la domesticación o animales producto de la domesticación. Si yo le quito una pata, no dejará de ser gato. Si le saco un ojo, no dejará de ser gato, como Plutón, recuerdan el gato negro. No va a dejar de ser tampoco ser lo que es. Entonces, esto es importante porque nos habla de cómo todos los conceptos tendrán eh, lo esencial y lo accidental, pero también nos habla de cómo un concepto será justamente eso, la definición abstracta que tenemos para identificar un fenómeno concreto. La pregunta ¿es esto todo lo que un concepto puede ser?
No, no lo es. Nos falta entender que los conceptos tienen en principio otras dos categorías. Ojo acá con esto, por favor. Cópienlo, de hecho. Ya van a tener la presentación, pero cópienlo. Los conceptos tendrán otras dos categorías en principio. Hay bastantes más. Está el género próximo, está la característica. Bueno, hay otros más, pero en principio, centrémonos en estas dos. Todo concepto tendrá algo que se llama extensión y comprensión. Ojo, todo concepto tendrá algo que conocemos como extensión y como comprensión. ¿A qué se refiere cada uno? Vean, la extensión de un concepto se refiere a la cantidad de objetos, a la cantidad de fenómenos, a la cantidad de, sobre todo eso, de fenómenos o de objetos que un concepto puede abarcar. Ya vamos con un ejemplo y con esto lo van a entender todo. Pero en principio la teoría. La extensión es la cantidad de fenómenos o de objetos que el concepto abarca. Y la comprensión es la cantidad de atributos o la cantidad de conceptos relacionados, para que lo entiendan más sencillo, que caben dentro de la extensión del concepto mismo. Dicho en otras palabras, la extensión se refiere a la cantidad de fenómenos que un concepto abarca y la comprensión es la cantidad de acciones necesarias para comprender o interpretar de manera correcta a un fenómeno en particular. ¿Necesitamos un ejemplo? Sí, sí necesitamos un ejemplo. Veamos. Les voy a poner aquí un nombre y vamos a tratar de escudriñarlo. La siguiente diapositiva ya trae el ejemplo, pero se lo voy a hacer de una vez. Jacobo Arbenz. Ok. Supongamos que el concepto es Jacobo Arbenz, ¿no? Veamos qué extensión tiene. Vamos a la definición, ¿no? Jacobo Arbenz, si la extensión de un concepto se refiere a la cantidad de objetos o fenómenos que caben o abarcan dentro del concepto mismo, en el concepto Jacobo Arbenz, ¿cuántos fenómenos caben? Quien se quiera aventurar a dar una respuesta, al chat. ¿Cuántos fenómenos habrán en el concepto Jacobo Arbenz? Tengo dos respuestas por aquí. Quiero ver qué más. Piénsenlo bien. ¿Cuántos conceptos caben, o cuántos fenómenos, perdón, caben en el concepto Jacobo Arbenz? Veamos. Solo quiero recopilar un dato. Coloquen algo más ustedes por ahí, si alguien más quiere. Yo solo estoy aquí. Aquí ya. Es que quería
corroborar un dato. Por aquí me dicen uno y otros me dicen varios y otros me dicen dos. Definamos más el concepto. Ya no solo es Jacobo Arbenz. Yo les digo, Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Volvemos. ¿Cuántos fenómenos cabrán en este concepto? Por ahí tenía ya la respuesta, pero veamos. Listo. Estoy viendo varios nombres por aquí. Veamos la respuesta. ¿Cuántos fenómenos caben en Juan Jacobo Arbenz Guzmán? Uno. Solo un fenómeno. Porque este concepto es demasiado específico y se está refiriendo a una persona en especial. Solo una persona llamada Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Es un concepto de extensión muy pequeña. Muy pequeña. ¿Qué va a pasar en este caso? Bien, cambiemos el concepto. Si yo les digo que ya no estamos hablando de Juan Jacobo Arbenz Guzmán, sino les digo, el concepto es gato. ¿Cuántos fenómenos caben en el concepto gato? Ok. La mayoría de ustedes me dice uno. ¿Por qué? Si yo les digo que en Juan Jacobo Arbenz Guzmán solo cabe un fenómeno, porque es la persona a la que me estoy refiriendo, ahora que les digo gato, ¿a cuál gato me refiero? Me refiero a todos los gatos del mundo, porque todos podrían caber dentro de esta definición. Entonces, habría que buscar el número de gatos en el mundo, pero pongamos muchos. ¿Dónde está la diferencia en estos casos? La diferencia va a radicar en la comprensión. Hagamos el ejercicio de Arbenz. ¿Por qué sé yo que solo hay un Juan Jacobo Arbenz Guzmán? Porque su comprensión me lleva a ello. Pero para yo poder entender el concepto Juan Jacobo Arbenz Guzmán, necesito hacer muchas relaciones. Necesito tener muchos elementos de los cuales obtener información para poder interpretar este fenómeno de la manera correcta. Entonces, ¿cuál será la comprensión de este concepto? Cuéntenmelo ustedes también en el chat. Por aquí estoy viendo que algunos ya me daban algunas respuestas que estaban más enfocadas en la comprensión. Veamos. ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito saber para comprender a Arbenz? Aquí me dicen la clave, la básica, ¿no? Presidente. ¿Pero presidente de qué? Presidente de Guatemala. Bien. Por aquí alguien me decía muerto. Bien. Exilio. También. Hombre. Sí. Vamos a ver qué otra cosa. Revolución. Contrarrevolución. Militar. Político. Estados Unidos. Todo lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense bien, cómo es que empezamos a entender un patrón. Mientras más específico sea un concepto, menor será la cantidad, menor será su extensión. Pero en contraparte, mayor será su comprensión. ¿Por qué?
Porque si solo tengo una opción, solo me estoy refiriendo a un fenómeno, esto quiere decir que aquello que necesito para interpretarlo de manera correcta será muy amplio. En este caso, tenemos todo, ¿no? Seres vivos, animales, hombres, género masculino, eh, presidente, Guatemala, muerte, exilio, revolución, contrarrevolución, militar, político, todo lo que ustedes quieran. Y solo mediante toda esa serie de conceptos voy a poder interpretar de forma correcta el fenómeno que estoy observando, que a su vez es un concepto de extensión muy pequeña porque abarca únicamente a uno. Cambiémoslo. Si yo les digo que el concepto, de nuevo, si el concepto es perro, el concepto perro, ¿cuántos fenómenos abarca? Varios, miles, varios. Si quieren, saquemos el dato correcto. ¿Cuántos perros hay en el mundo? Ok. Según una estimación muy breve, existen 700 millones de perros. Entonces, el concepto perro abarcará un aproximado de 700 millones de fenómenos. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Cambiemos a la comprensión. ¿Qué necesito para comprender al fenómeno perro? Únicamente necesito saber que es un ser vivo, un animal, vertebrado, mamífero, del género de los cánidos. Un cánido doméstico. En esencia, es muy poco. Y aquí vemos entonces la otra parte de esta relación. Mientras más amplia la extensión de un concepto, menor será su comprensión, porque menos características necesito conocer para poder interpretarlo de forma correcta. Creo que todavía no les puedo dar la presentación porque me falta un ejercicio y no nos va a dar tiempo acerca de esto. Ojo, esto no es complicado. Simplemente requiere un poco de concentración para poder establecer bien los parámetros en la mente de cada uno de ustedes y a partir de eso ya lo tienen en el momento en el que clarifiquen esta idea en su mente, ya no se les va a parecer compleja. En este momento seguramente sienten ustedes que es un poco abrumador, pero no lo es. En realidad no lo es. Es simplemente tomar el concepto, clarificarlo y lo mejor es verlo por medio de ejemplos. Entonces, la siguiente clase, al principio, les voy a hacer el ejercicio que tenía asociado con esto para que tengan ustedes el tiempo correcto de hacerlo bien, para que entiendan realmente la relación. Pero por ahora, sepan esto siempre. Extensión, cantidad de objetos que caben en un fenómeno. Comprensión, aquellos conceptos que necesito para poder interpretar ese fenómeno en concreto. Quedémonos ahí y el próximo martes lo vemos con un ejemplo y espero que con eso lo puedan clarificar bastante más. Muy bien, vayan ustedes a su siguiente clase. Nos vemos el próximo martes. Cuídense.